Continuamos con la clase de micosis profundas por implantación y ahora vamos a hablar sobre la esporotricosis. La esporotricosis es una enfermedad que puede tener un curso subagudo o crónico, es también una micosis por implantación y aquí recibe distintos nombres y que tienen que ver justamente con la fuente de infección, es decir, dónde se encuentra el hongo en el ambiente. Así vemos que este hongo puede estar asociado a las espinas de rosas o a las mulitas. Ya vamos a ver en una diapositiva justamente cuando los cazadores de mulita retiran a estos animales de las cuevas, puede ser que allí se inoculen el hongo porque el hongo se encuentra en el suelo. Una característica importante de esta enfermedad es que es producida por especies del complejo Sporotrix-Schenki. Hasta hace unos años se lo conocía solamente como Sporotrix-Schenki. A partir de las técnicas moleculares se ha logrado determinar que las especies del género Sporotrix se encuentran formando parte de un complejo compuesto por más de una especie y que se lo llama entonces complejo Sporotrix-Schenki. Otra de las características es que estos hongos son dimorfos, son termodimorfos, es decir, que van a cambiar la morfología de acuerdo a la temperatura en que desarrollen. También lo vamos a ver en detalle en las siguientes diapositivas. Como les había comentado, la puerta de entrada es lo mismo que habíamos visto para los micetomas, los cromoblastomicetomas y demás. Aquí la única característica diferencial es que el gato se presenta como uno de los principales vectores de esta patología, es decir, es uno de los principales animales que están vinculados a la transmisión de este hongo. Y esto lo convierte en una zoonosis potencial y en expansión, ya que realmente causa brotes zoonóticos de mucha importancia y con un impacto negativo en salud de mucha consideración. Más de uno de nosotros ha estado jugando con el gato y es muy común que el gato presione la mano del propietario o de la persona con la que está jugando, y hay unos juegos así que consisten en patalear o pedalear y además clavar los dientes, y esto puede hacer que por un juego el hongo ingrese a través de la superficie cutánea y genere entonces la lesión en las personas. En esta diapositiva vemos en la foto que está sobre el margen superior izquierdo una foto en la que vemos una mulita en la puerta de una cueva, o si saliendo de la cueva, y allí lo que podemos observar es que justamente al realizar la cueva lo que afloran son las raíces y las ramas de los árboles. Entonces las personas cuando introducen las manos, los brazos para poder retirar a las mulitas, sufren arañazos, inclusive la misma mulita se defiende, ¿no es cierto?, con unas garras que tiene que son bastante poderosas, bastante potentes, y producen arañazos a través de los cuales puede ingresar el hongo, porque el hongo se encuentra en la tierra, y esa sería una de las vías de ingreso a los cazadores de mulita en este caso. Por lo tanto, es también considerada una enfermedad profesional. Por un lado los jardineros, por el otro lado los cazadores de mulitas, y también en las personas, yo aquí no les muestro en la foto, pero en algunos recolectores de ramas de la municipalidad, si son en ambientes en donde está el hongo en el suelo, puede ser que al cargar las ramas sobre la espalda, estas ingresen a través de pequeñas lesiones y puedan llegar a generar las infecciones por Sporotrix en las personas. Cuando se presenta este tipo de enfermedad hay una tríada que es característica y que consiste en el chancro de inoculación, como ustedes ven aquí, que es la zona por donde ingresa el hongo al organismo. En este paciente humano de medicina humana vemos que el hongo ha ingresado en una lesión que tiene en uno de los dedos y a partir de allí sigue una cadena escalonada, ¿sí? Siguiendo el trayecto ganglionar. Esta es otra de las características. Tiene una especial afinidad por los ganglios linfáticos, es decir, que una vez que ingresa al organismo, puede ocurrir que quede limitado en la zona de inoculación, es decir, en el chancro de inoculación, o puede ser que disemine a través de los ganglios linfáticos al resto del cuerpo. Como es una micosis autolimitante, ya que las temperaturas altas detienen el crecimiento, detienen el avance del hongo, es posible que si en el caso de las personas ingresó por el miembro superior, se frene al llegar a la axila. Si el ingreso hubiese sido en los pies, a través de los pies o por intermedio de los pies, es posible que avance en la cadena ganglionar hasta la ingle y allí se frene el desarrollo. Lo que vamos a ver entonces en esta tríada es el chancro de inoculación,
la linfangitis en la mayoría de los casos y la adenopatía satélite, de manera que vamos a ver toda la cadena ganglionar que está infartada, que está tumefacta, y estos son sitios de donde luego nosotros podemos tomar muestras para hacer el diagnóstico del laboratorio. Aquí vemos que estas lesiones en estos felinos son similares a las que observábamos en el paciente de la foto anterior, de la diapositiva anterior, de manera que hay una vía de ingreso a través de un chancro de inoculación. En este caso sería en la foto que está en el margen inferior derecho a través del pulpejo. La herida inicial se produjo en esa zona y a partir de allí disemina, siguiendo la cadena ganglionar hacia por vía ascendente hasta llegar a la ingle, en donde seguramente se limita el desarrollo debido a que allí la temperatura corporal es mayor. A esta cadena de ganglios se las llaman gomas escalonadas porque van siguiendo una trayectoria, ¿sí? un circuito ganglionar. Lo que sí es importante que ustedes tengan en cuenta que para el caso de las infecciones causadas en los felinos, el hongo principalmente involucrado es el Sporotrix brasiliensis, que forma parte de este complejo Sporotrix schenki. Recuerdan lo que habíamos comentado, que gracias a las técnicas de biología molecular, el Sporotrix schenki en realidad es un complejo de especies, entre las que se reconocen Sporotrix schenki sensu estricto, Sporotrix brasiliensis, Sporotrix globosa y Sporotrix luriei, siendo Sporotrix brasiliensis el mayormente implicado en todos los casos de zoonosis que hay registrados, por lo menos en la literatura. En Argentina tenemos brotes en este momento en la zona de Tigre e inclusive en la Patagonia. En la Patagonia están teniendo aproximadamente 2 o 3 casos por día, de acuerdo a los últimos registros, de felinos que han sido infectados por Sporotrix brasiliensis y a su vez lo transmiten a las personas. De manera que tenemos que estar muy alertas en cuanto al diagnóstico de esta patología por la importancia que tiene como enfermedad zoonótica y el impacto que tiene en salud, no solamente en medicina veterinaria, sino también en medicina humana. Aquí vemos que también los equinos son susceptibles de sufrir esporotricosis y esto tiene que ver con la posibilidad de que se incrusten entonces en las cañas, en las patas de los animales, las espinas o astillas que están portando a los hongos pertenecientes al complejo Sporotrix schenki. Esto también es importante que ustedes lo tengan en cuenta para hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades linfangíticas que pueden ocurrir en los equinos. ¿Cuáles son los pasos que nosotros vamos a seguir para el diagnóstico micológico? Bien, en primer lugar, por supuesto que es la toma de muestras. Recordamos que siempre que haya un nódulo o un absceso cerrado, es preferible tomar la muestra de allí porque nos vamos a asegurar que no haya contaminación asociada si la herida está abierta. De manera que es preferible, si estamos frente a un ganglio que está infartado, tomar la muestra a partir de ese lugar. Ahora, si está ulcerado, bueno, no queda otra opción, tomamos la muestra a partir de la lesión ulcerada, del líquido que esté drenando, y esa es la muestra que nosotros vamos a procesar. Hacemos en primer lugar la observación microscópica directa, luego los cultivos y, en el caso de que se pueda, los cortes histológicos para ver con distintas coloraciones las distintas reacciones que vamos a observar. Entonces, en la observación microscópica directa, a partir de la muestra que nosotros colectamos, podemos hacer una tinción de Gram o un GIEMSA y allí lo que vamos a visualizar son las células, que son unas células que pueden ser o bien esféricas, pero en general tienden a ser más alargadas, parecen como especies de cigarros o navet. Si nosotros hacemos los cultivos a partir de la muestra, utilizamos distintas temperaturas. ¿Por qué? Porque recordamos que son hongos termodimorfos, es decir, que lo que vamos a observar es distinta morfología de acuerdo a la temperatura de incubación. Así entonces podemos utilizar el medio agar saburó o el medio agar extracto de malta. Lo incubamos a 28 grados, que es la temperatura que se considera temperatura ambiente, durante 7 a 15 días y allí vamos a observar el desarrollo de la fase micelial. Si nosotros cultivamos a la muestra en agar cerebro-corazón o agar BHI, que son las siglas en inglés, a 37 grados, es decir, simulando lo que sería una temperatura corporal, durante 1 a 10 días obtenemos la fase levaduriforme. De esta manera, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Comprobamos el estado dimórfico del hongo para descartar que no sea un hongo ambiental o monomórfico, es decir, que desarrolla a una sola temperatura
y que por la morfología nos puede llevar a un error en cuanto al diagnóstico micológico. De manera que, realizando los cultivos a 28 y a 37 grados y observando el desarrollo de una fase micelial a 28 grados y levaduriforme a 37 grados, nos aseguramos que estamos en presencia de un hongo termodimorfo. Por otro lado, si conseguimos material de biopsias, nosotros podemos hacer coloraciones, que pueden ser también de Gram o de Giemsa o de Paz, y lo que observamos es la presencia de cuerpos asteroides, que son las células, ¿sí? Esas células alargadas o en navet, rodeadas de una reacción eosinofílica llamada de esplendore o EPLI. Aquí vemos cómo desarrollan en los cultivos de acuerdo a la temperatura. De manera que en la foto que vemos en el margen superior izquierdo vemos la fase micelial. Allí el cultivo se realizó a 25 a 28 grados, de manera que consideramos que es la temperatura ambiente, y obtenemos el desarrollo de la fase micelial, que se caracteriza ¿por qué? Por presentar colonias que son circulares, de bordes lisos, que pueden tener pigmentación que va desde el color claro hasta el oscuro. En general tienden a tener un borde más claro y el centro suele ser marrón oscuro o puede ser también color oliváceo o inclusive puede ser negro, pero no son hongos de matiáceos, ¿sí? No son hongos negros. Aquí lo que tienen es en los conidios presentan distinta pigmentación y eso le imparte a todo ese micelio una coloración distinta que no tiene que ver con la especie, es decir, podemos tener Sporotrix jenkins que sean color marrón, otros que sean color negro y otros que sean color oliva. Con respecto a los cultivos a 37 grados, que es lo que vemos en el margen derecho, en la foto de la derecha, vemos que las colonias son levaduriformes, parece una levadura directamente, cuando lo cultivamos a 37 grados en agar cerebro corazón. Y no podemos diferenciarlo de otra levadura, en realidad porque es un crecimiento, el desarrollo es cremoso, en el término de 1 a 10 días a 37 grados, y ahí sí lo que hay que agregar es una atmósfera de dióxido de carbono al 5%. Con eso aseguramos que se desarrolle esta fase levaduriforme. A partir de los cultivos que nosotros realizamos a 25-28 grados y a 37 grados, nosotros podemos realizar la observación microscópica y vamos a ver distintas estructuras. Entonces, sobre la foto que está en la izquierda, lo que vamos a observar es la fase micelial, es decir, aquello que nosotros habíamos cultivado en un agar saburó a 25-28 grados, y lo que se observa es un micelio filamentoso delgado, tabicado, que tiene un conidióforo, es decir, la estructura que le da origen a los conidios. Esos conidios van a ser redondeados y si ustedes miran, se lo describe como forma de margarita, como que forman rosetas o margaritas en el extremo, ¿sí? Si ustedes miran con mucha buena voluntad, van a ver que parece como una especie de soporte y en la extremidad encuentran como un acúmulo de conidios y a eso se lo llama células en roseta o arreglo en roseta. Esa es la forma micelial en general del complejo Sporotrix jenkins. Si miramos la foto que está sobre la derecha, a 37 grados se expresa la fase levaduriforme, que es la fase parasitaria, es la que está en el organismo, y en realidad es indiferenciable de cualquier otra levadura que ustedes puedan observar. Yo con mirar esto al microscopio no puedo decir si es una levadura que corresponde a la fase levaduriforme de Sporotrix o cualquier otra levadura que pueda causar algún tipo de patología. De manera que aquí lo que hay que hacer después son ensayos con técnicas moleculares, o sea, estudios de técnicas moleculares, para poder sí describir a las tres especies crípticas que forman parte del complejo Sporotrix jenkins. De manera que lo que yo puedo hacer con estos estudios, es decir, la micromorfología a 28 grados, la micromorfología a 37 grados, es simplemente una identificación presuntiva. Yo puedo estar orientada a pensar que son microorganismos que pertenecen al complejo Sporotrix jenkins, pero luego la confirmación con respecto a la identificación se realiza siempre con técnicas moleculares. Aquí vemos con una tinción de Paz una reacción de esplendore-EPLI, es lo que señala la flecha. Ustedes ven en el centro que la célula de Sporotrix es esférica en este caso y está rodeada por una reacción eosinofílica que es producto de la interacción entre el colorante
el tejido y la célula fúngica. En este caso, la misma reacción de Splendore-Eppli, pero ustedes ven aquí que se forman estos que son llamados cuerpos asteroides, de manera que la célula acá es un poquito más alargada, más en célula navet, pero fíjense que es muy intensa la reacción eosinofílica que se produce alrededor de la célula fúngica. Lo que sí les quiero mencionar es que esta no es una reacción patognomónica, es decir, no es característica de Sporotrix, porque también la vimos en el caso de los hongos que causaban cromoblastomicosis o los micetomas, y también en el caso de algunas aspergilosis, de manera que simplemente es un hallazgo por la tinción, pero no quiere decir que sea exclusivo de Sporotrix schenki o del complejo Sporotrix schenki. Bien, hasta ahora hablamos sobre las micosis profundas por implantación. Principalmente tenían la característica de permanecer localizadas, ¿sí? De manera que estaba el sitio de infección y a partir de allí no había una diseminación a todo el organismo. Aquí lo que vamos a ver a continuación son micosis profundas sistémicas y en este caso vamos a describir a la criptococosis, luego en la APO número 7 a la aspergilosis y vimos ya a las candidiasis en la APO número 5. La criptococosis es una infección fúngica causada por levaduras del género Cryptococcus, en este caso puntualmente por Cryptococcus neoformans, y es un hongo que se lo encuentra disperso en el ambiente, de distribución universal, es cosmopolita, se lo encuentra asociado a excretas de aves, al guano de las aves, y en especial de las palomas domésticas. Y esto es algo que ustedes tienen que tener presente, ¿por qué? Porque más de uno ha estado en una plaza tomando mate, tomando una gaseosa, simplemente tomando sol, y lo que hacen las palomas es andar revoloteando alrededor y uno inhala el guano que está presente en el piso, que está seco, y eso pueden ser los propágulos que se ingresen por vía erógena y a partir de allí, si el paciente o si la persona tiene algún estado de inmunosupresión, puede ser que desarrolle una infección en el peor de los casos. Esto es bastante común, encontrar el guano de las aves en plazas, en paseos, en hospitales inclusive. Recuerdan que las palomas tienen por costumbre asentar en los aleros, en los aleros de las ventanas, en los techos, y allí defecan, por supuesto, y ese guano se seca con el sol, eso se aerosoliza, y allí entonces los propágulos van en el ambiente, vehiculizados con el aire, y pueden ingresar por fosas nasales, y en el caso de que las personas o los animales estén atravesando por algún estado de inmunosupresión, pueden llegar a causar la infección. La criptococosis en las personas es una enfermedad marcadora de HIV, de HIV-Sida, y en los animales, por ejemplo en los felinos, es un marcador de BIF o de BILEF principalmente. ¿Sí? De manera que son patologías marcadoras de otras infecciones o de otras situaciones de inmunosupresión y en las que tenemos que estar atentos para hacer un diagnóstico diferencial. Aquí vemos en esta diapositiva lo que les comentaba anteriormente. Bueno, estos son dibujos realizados por Zapater, que tenía mucha habilidad para poder representar a los distintos hongos y sus hábitats, y aquí vemos entonces un alero, el nido de las aves y los criptococos que están vinculados al guano. La Columbia libia, que es la paloma doméstica, realmente es un vector muy importante, no porque lo esté portando, sino que el guano le sirve de nutriente, porque el criptococo necesita el nitrógeno presente en el guano de las aves para poder desarrollar. Algo que hay que tener en cuenta es que no vamos a inhalar los propágulos si el guano está fresco, es decir, en el guano fresco no representa problema. Lo que sí representa un problema es el guano seco, porque se deshidrata y allí los propágulos entonces pueden ser vehiculizados con el aire. En los animales, además de la vía erógena, es importante la vía de transmisión, o sea, la fuente de infección a través de lesiones traumáticas. Por eso en los felinos, por ejemplo, una de las vías de ingreso es justamente cuando ocurren las peleas, ¿sí? Dentro del género Cryptococcus, las dos especies que resultan patógenos, o que son principalmente los causantes de patologías tanto en las personas como en los animales,
son Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii. De hecho, estas forman parte de un complejo. Hoy por hoy prácticamente la mayoría de los hongos se describen como formando parte de complejos, y esto tiene que ver con las técnicas moleculares porque han permitido clasificarlos, identificarlos y clasificarlos a niveles muy específicos, y esto hace entonces que se agrupen formando complejos. Para el caso de estos dos hongos se los denomina como complejos Cryptococcus neoformans, Cryptococcus gattii. Pero estos dos hongos comparten el mismo ciclo de vida o similar, de manera que están asociados por un lado en el caso de Cryptococcus gattii, están más vinculados a la presencia en la hojarasca, en los detritus vegetales, mientras que Cryptococcus neoformans se encuentra principalmente vinculado a las excretas de aves. De cualquiera de las dos formas ingresan esas esporas o esos propágulos por vía inhalatoria, quedan retenidos en el filtro nasal. Si el paciente humano de medicina humana o el paciente animal es inmunocompetente, el ingreso del hongo queda frenado en la fosa nasal. Ahora, si tanto las personas como los animales tienen algún estado de inmunosupresión temporario o permanente, pueden propagarse y entonces invadir los pulmones, y a partir de allí pueden propagarse por vía sanguínea a los distintos órganos del sistema. Lo que les quiero recordar es que tanto Cryptococcus neoformans como Cryptococcus gattii son pantrópicos, de manera que hacen foco en prácticamente todos los órganos de los hospedadores. Los podemos encontrar en pulmón, en hígado, en vaso, en riñón, en ovarios, en los machos acantón en la próstata. Es decir, que son múltiples los órganos que pueden ser invadidos por tanto Cryptococcus neoformans como Cryptococcus gattii. El foco principal en las personas lo hacen en el sistema nervioso central, y una de las manifestaciones más importantes es el cuadro meningio. En los pacientes de medicina veterinaria no ocurre tanto la presentación nerviosa, o sea, el síndrome meningio, sino que hace más bien foco en piel. Estas son características diferenciales para que ustedes las tengan en cuenta al momento de hacer el diagnóstico. La criptococosis en los animales se presenta en distintas especies, tanto en ganado ovino, bovino, en equinos, en animales salvajes, ¿sí? En reptiles, inclusive en distintas serpientes. No hay registro en aves, por ejemplo, pero sí en animales marinos. Y esto también es para tener en cuenta porque a veces es difícil diagnosticar. En las pequeñas especies, tanto los de ámbito domiciliario como los silvestres, en perros y en gatos está vinculado a estados de inmunosupresión. Y aquí, cuando hablamos de la inmunosupresión, no solamente tiene que ver con procesos infecciosos asociados, sino también con lesiones tumorales, o en animales, por ejemplo, que son diabéticos y que no son debidamente compensados, o en animales que son sometidos a un estrés continuo. Perros de caza, por ejemplo, que sufren un estrés bastante marcado cuando los llevan a cazar. De manera que todas estas patologías asociadas pueden ser factores predisponentes para que los animales puedan llegar a padecer un cuadro de criptococosis. Aquí vemos la lesión que producen los Cryptococcus en los gatos. En este caso, bueno, es evidente que la lesión, que el hongo ingresó por una lesión traumática. Posiblemente este gato haya estado peleándose con otro y a través de las arañazos o mordeduras ingresó el hongo por una lesión traumática al producirse la lesión de continuidad en la piel. Recuerden que los animales no se lavan las uñas para atacar al otro animal, de manera que la aportación del hongo en las uñas o en las garras hace que se facilite el ingreso cuando se producen estas peleas o desgarros. Una característica de las lesiones es que en general son de tipo gelatinosos. Acá ustedes pueden ver que no hay una lesión purulenta, a menos que haya una contaminación bacteriana asociada, pero lo que sí van a observar es que es como una especie de gelatina, y esto es dado por las características del hongo, que ahora ya las vamos a ver en las siguientes diapositivas. Ustedes van a tomar la muestra a partir de esta lesión con un hisopo que va a estar embebido en solución salina estéril, y a partir de allí entonces van a realizar los distintos procedimientos para arribar al diagnóstico micológico. Aquí vemos en los caninos, bueno, también pueden ser por lesiones, por traumas en una pelea.
Pero lo que puede ocurrir más comúnmente es que el canino lo que tiene es el hábito de osar, es decir, entierra los huesos justamente hace un agujero en la tierra con el hocico y a partir de allí se pueden producir pequeños traumas a partir de los cuales ingresa el hongo que está presente en el suelo o en el ambiente. De manera que las lesiones pueden ser sobre el puente de nariz y pueden entonces diseminar al resto de la cara y en el caso de que el animal tenga algún estado de inmunosupresión, a través de sangre pueden diseminar al resto del organismo. Los pasos que vamos a seguir para el diagnóstico micológico de la criptococosis se basan siempre en los mismos pilares, es decir, la observación microscópica directa, los cultivos y en el caso de que sea posible, la realización de cortes histológicos para realizar después algunas tinciones que nos permitan observar características del hongo. La observación microscópica directa la realizamos utilizando la tinta china que se compra en las librerías, es la tinta china común, y a partir de la muestra entonces nos permite visualizar la presencia de levaduras que son esféricas, es bien característico esto, no son levaduras alargadas ni elongadas, sino que son esféricas y tienen cápsulas, son levaduras que presentan una cápsula importante, al menos en el primer aislamiento. Esa cápsula se pierde después en los cultivos, de manera que es muy importante que nosotros podamos hacer una observación microscópica de la muestra, del tejido obtenido de las muestras obtenidas. Las levaduras junto con la cápsula pueden llegar a tener un tamaño de 6 a 20 micras, o sea que son estructuras bastante importantes para visualizar. Luego realizamos los cultivos en un agar común, un agar saburó, es un medio de cultivo habitual en los laboratorios clínicos y podemos ensayar distintas temperaturas de 28 a 35 grados, siempre la manifestación va a ser la de una colonia levaduriforme. Aquí no hay cambio a micelio, son levaduras, ¿sí? La colonia es mucosa y es levaduriforme. Y luego si tenemos la posibilidad de realizar biopsias en los cortes histológicos, hay dos coloraciones que sería lo ideal si se pudiesen realizar, que son la de Alcien Blue, que tiñe la cápsula en un color azul, o la de Musicarmine de Meyer, que tiñe la cápsula en un color rosa fucsia. Y lo que vamos a observar en estas coloraciones siempre es la presencia de levaduras. Aquí vemos entonces cómo podemos observar a las levaduras. Si nosotros miramos en la foto que está sobre la izquierda, aquí utilizamos la tinta china para realizar la observación microscópica en directo y la muestra puede ser de un líquido cefalorraquídeo, de sangre, de un centrifugado de orina, de un hisopado de una lesión, de un raspado de piel, es decir, de cualquiera de esas muestras nosotros podemos observar estas levaduras que, como les comentaba anteriormente, son esféricas y están rodeadas de una cápsula bastante importante que ustedes pueden verlas en esta fotografía. Lo que sí tienen que observar es que van a estar sobre un fondo oscuro, que es lo que le imparte la tinta china, y tienen que ver siempre el elemento levaduriforme dentro de la cápsula, ¿sí? O sea, aquí lo que ustedes tienen que buscar justamente es la levadura rodeada por toda la cápsula. Pueden ocurrir a veces algunos artefactos, esto pueden ser o bien leucocitos o pueden ser gotas de aire, y entonces lo que van a ver, como ustedes pueden ver acá, entre medio de todas las levaduras, que hay un puntito blanco y eso en realidad no es la levadura, es simplemente un artefacto. Lo que nosotros tenemos que tratar de encontrar es el elemento brotante, es decir, la levadura rodeada de la cápsula. Cuando hacemos ese tipo de visualización, nosotros estamos en condiciones ya de decir que hay una infección por Cryptococcus. Después veremos si es un Cryptococcus neoformans o si es un Cryptococcus gattii. Pero lo importante acá es poder realizar una identificación presuntiva diciendo que es una levadura perteneciente al género Cryptococcus, ¿sí? Recuerden que tenemos que visualizar la cápsula y eso es lo que nos va a definir por lo menos el género. Si nosotros realizamos los cultivos, una característica importante de Cryptococcus neoformans y de Cryptococcus gattii es que producen fenoloxidasa. Son las únicas dos especies dentro del género Cryptococcus que producen fenoloxidasa y la liberan al medio. ¿Cómo hacemos nosotros para poner en evidencia la presencia de esta enzima que está presente únicamente en estas dos especies, no está presente en ninguna otra levadura? Es mediante la utilización de un medio que se llama medio de Stipe
o bien de semillas de girasol que tienen como sustratos ortodifenoles sobre los que actúa la fenoloxidasa, porque estos ortodifenoles son precursores del pigmento melanina. Entonces, al ser atacados por la fenoloxidasa, se desdoblan y colorean entonces el cultivo de un tono como té con leche o dulce de leche. Esto es característico de Cryptococcus neoformans y de Cryptococcus gattii. Cuando ustedes realizan los cultivos en este medio de Steve, es importante que utilicen un control negativo, es decir, una levadura que nunca forme pigmento color té con leche, que nunca libere, entonces produzcan y libere fenoloxidasa al medio, y esto nos va a servir entonces como control negativo. En este caso se sembró una cepa de Candida albicans que no produce fenoloxidasa, de manera que el cultivo queda en un color blanco crema que es característico de Candida albicans, mientras que Cryptococcus neoformans o Cryptococcus gattii toman este color, entonces color dulce de leche o té con leche, justamente por la producción de fenoloxidasa y el ataque a los ortodifenoles presentes en la semilla de girasol del medio de Steve. Otras características que comparten el género Cryptococcus es que son levaduras no fermentadoras, de manera que esto los diferencia, por ejemplo, de las especies de Cándida. Además, los Cryptococcus pertenecen en la clasificación taxonómica a los Basidiomycetes, mientras que las cándidas pertenecen a los Ascomycetes, y estas son características diferenciales muy importantes. Tanto Cryptococcus neoformans como Cryptococcus gattii son ureasa positiva, de manera que si nosotros sembramos un medio de Christensen, por ejemplo, vamos a ver que al cabo de un tiempo, en pocas horas, el medio de cultivo se torna en un color rosa fucsia porque justamente producen ureasa y la liberan al medio. Entonces ataca la urea que está presente en el medio de Christensen y como tiene un indicador de pH que es el rojo fenol, cambia un color rosa fucsia por justamente la producción de ureasa y liberación al medio. Esto nos está indicando que estamos en presencia de Cryptococcus neoformans o bien de Cryptococcus gattii. Ahora bien, nosotros podemos realizar distintos ensayos, como vimos hasta ahora. El medio de Steve nos va a decir que estamos en presencia o no de Cryptococcus neoformans o gattii, pero no vamos a poder diferenciar entre las dos especies, ¿sí? Son indiferenciables micromorfológicamente y al menos por la prueba de urea tampoco la podemos diferenciar porque los dos dan ureasa positiva. La prueba que utilizamos para diferenciar presuntivamente a Cryptococcus neoformans de Cryptococcus gattii es el medio CGB, el medio canavanina, glicina, azul de bromotimol. Es decir, es el sustrato del medio de cultivo que tiene canavanina, que no es utilizada por el Cryptococcus neoformans, de manera que cuando nosotros sembramos la muestra, en el caso que sea Cryptococcus neoformans, en este medio CGB, como no puede desarrollar el medio canavanina, no se produce justamente el crecimiento del hongo, entonces va a dar negativo. En el caso de que sea Cryptococcus gattii, el hongo que está presente en la muestra, como si utiliza la canavanina como sustrato para desarrollar, se produce un cambio de pH que hace que el azul de bromotimol vire y tome este color azul que ustedes ven en la foto que está sobre el margen inferior derecho. De manera que presuntivamente podemos decir que en el caso que dé negativo, estamos frente a un Cryptococcus neoformans, y en el caso de que sea positivo, el color es azul, y vamos a estar en presencia de Cryptococcus gattii. Estas son pruebas, todas estas pruebas que les mencioné hasta ahora, son pruebas presuntivas, ya que el diagnóstico definitivo, o sea, la identificación definitiva, se hace también con técnicas moleculares. Bien, ¿de qué hablamos hoy? En el desarrollo de esta APO número 6 de micología, abordamos las micosis profundas, principalmente las micosis por implantación o subcutáneas, con las distintas entidades, micetomas, mucormicosis, cromoblastomicosis y esporotricosis. Y luego, dentro de las micosis profundas sistémicas, tratamos sobre las criptococosis. Dejamos pendientes para la APO número 7 a la aspergilosis y también la pseudomicosis, dentro de las que vamos a abordar el tema de las pitiosis y las rinosporidiosis. Seguramente les van a surgir algunas dudas, consultas, preguntas
alguna cosa que no les quedó claro, les pedimos que por favor se comuniquen por mail a micologiafcb@gmail.com. Estamos dispuestos a tratar de ayudarlos en la medida de lo posible para disipar las dudas. La idea es que ustedes se queden con la menor cantidad de preguntas que tengan para hacer. La idea es que los conceptos les queden claros, porque eso les va a servir al momento de responder después las evaluaciones. Así que siéntanse con la absoluta confianza como para poder comunicarse. Nosotros estamos disponibles para ayudarlos en la medida de lo que sea posible. Es importante que mantengamos la comunicación, es importante que nos mantengamos en contacto, porque nuevamente, como les comenté en la APO número 5, es una situación muy especial, realmente esta, muy inusual, así que tenemos que tratar de mantenernos comunicados de la manera que sea posible, ¿sí? Les enviamos un saludo en nombre de todos los docentes de la cátedra de micología y estamos, bueno, a la espera de sus comentarios o preguntas. Un saludo para todos.